recibí mi primer patito kawaii. Bueno, para el común de la gente no sería nada raro, ¿no? Recibir por ahí un patito kawaii, pero para los que somos shipperos, el patito kawaii o patito shippero, como muchos le decimos, es algo bastante divertido y especial, ¿no? Primero vamos a hablar un poquito de qué es el patito kawaii, ¿no? El patito kawaii es un muñeco, básicamente, es un juguete que, si hablamos del idioma, del nombre, viene del japonés. El japonés kawaii es una palabra asociada a la belleza, a lo lindo, a lo agradable. Muchos lo asocian a dar suerte, a la buena suerte, pero la realidad es que es una asociación posterior que se hace. Pero como concepto la palabra kawaii está más asociado a la belleza, a lo lindo, a lo agradable. Y estos son patitos claramente chiquititos, generalmente son amarillos, pero hay de muchos colores. Y son patitos agradables, ¿no? Estos patitos en general se compran, hay una movida muy grande. Ahora apareció incluso en Latinoamérica una costumbre muy grande de comprar unos patitos chiquititos de colores y ponérselos en la cabeza, bueno, en el pelo. Yo claramente no tengo tanta posibilidad de hacer eso, pero muchas chicas principalmente, pero chicas y chicos, hay variedad, se ponen en la cabeza los patitos de colores, cada uno por ahí representando algo, donde por ahí el que le gusta la música punk tiene un patito con el pelo con el clásico peinado punk, o alguien que le gusta, por ejemplo, la música country o la vida country, la vida de granjas, de campos, etc. Tiene un patito vestido de cowboy. Bueno, así podemos tener un montón de alternativas, ¿no? Seguramente habrá alguno que, como nosotros los ingenieros o los mecánicos, tendrán algún patito con alguna herramienta en la mano o algo. Bueno, no tienen manos, ¿no? Pero con alguna herramienta colgando o algo por el estilo. Pero la realidad es que en general se compran. En general los usan para, llamémosle, sumarse a esta tendencia de mostrar algo agradable, transmitir felicidad, transmitir buena onda, hablar de la suerte, transmitir suerte, porque ahora está muy asociado a eso. Pero en nuestro mundo, en nuestro llamémosle, ambiente de los shipperos, claramente el patito kawaii tiene otro significado, tiene otra característica, y está muy asociado a transmitir buena onda y darle un regalo a un shippero. En general los patitos kawaii se regalan. No está por costumbre que el shippero compre el patito kawaii. Por eso hubo un poco de bronca con Jeep, la empresa, que cuando vendía los autos en un momento se subió a esta onda de los patitos hace muy poquito, y regalaba o entregaba en el momento de la venta del vehículo un patito. Pero es como que ahí estoy comprando el auto y me están dando el patito, no es un regalo de un desconocido. En el mundo de los shipperos, en general, el patito es o regalado por un conocido que te conoce y, bueno, valora por ahí tu gusto por los jeeps o lo que fuere, o por otro shippero que en general lo regala en forma anónima. Y bueno, eso es un poquito lo lindo que aparece en el mundo shippero, donde de repente uno llega a su jeep y se encuentra con un patito que se lo regalaron y se lo dejaron por ahí arriba del tablero o adentro del jeep, o bueno, en general se lo pone en la manija. En los jeeps modernos que son cerrados se deja en la manija del vehículo. Y todo esto surge, vamos a hablar un poquito de la historia del patito shippero, que surge de una situación no tan agradable, de una mujer que vivía, bueno, entre Estados Unidos y Canadá, y viaja de Estados Unidos a Canadá en plena pandemia. Y cuando viaja en plena pandemia se encuentra con que la gente la empieza a discriminar, a maltratar. No solamente recibía agresión verbal, sino que además recibió agresión física, porque Estados Unidos tenía una libertad casi completa de movimiento y de que la gente pueda circular libremente a pesar de la pandemia, mientras que Canadá era mucho más restrictiva. Entonces la agredían diciendo que ella estaba infectada, que ya tenía un montón de probabilidad de estar con el virus, y que, bueno, obviamente era un riesgo y un peligro para la sociedad canadiense. En esa situación, un amigo de ella le da lugar en la casa para que se hospede, para que, bueno, obviamente pueda pasar los siguientes días, y la acompaña en todo ese malestar que ella estaba sintiendo, donde la acompaña a comprar al supermercado, la acompaña a hacer las tareas que tenía que hacer,
para protegerla un poco y que entre canadienses se controlen y no la agredan a esta mujer. Ella, en forma de agradecimiento, de devolución, y conociendo la política esta japonesa de los patitos agradables que transmitían ternura y agradecimiento, y bueno, obviamente también estaban asociados de alguna u otra manera a la parte de la suerte, le compra una bolsa llena de patitos y empieza a dejarle patitos a lo largo de la casa con notas de agradecimiento. Un día sale de la casa, se encuentra con un jeep muy lindo en la puerta de la casa, a ella le gustaba, y hay versiones que dicen que ella sabía que el dueño del jeep la había tratado bien, hay otras versiones que era que simplemente a un desconocido le dejó la cartita, y le deja un patito en la puerta del jeep con una cartita, una nota, dándole buenos augurios para la persona y felicitándolo por el jeep, etc. De ahí, esta persona sube a sus redes sociales, al igual que la chica sube a las redes sociales una imagen contando un poquito de la anécdota de esto que pasó. Y resulta ser que, nada, empieza a hacerse muy conocido eso, empieza a hacerse un meme de alguna manera, porque hubo mucha gracia alrededor de eso y hubo gente que lo tomaba como una gracia y como un divertimento, pero la realidad es que se hizo muy viral eso. Tanto fue así que de un día para el otro esta persona recibió 2.000 seguidores más en su red social, mucha gente hablando sobre esa acción que había tenido, y empiezan a hacer, en pandemia estamos hablando, no estamos hablando tan atrás en el tiempo, esta nueva onda de entre shiperos empezar a regalarse los patitos. Obviamente es entre shiperos o gente que no es shipera y que le regala un patito a un shipero en forma de, por ahí, agradecimiento, en forma de cariño, en forma de un simple regalo, y obviamente todos los que somos shiperos nos gustan ese tipo de gestos y bueno, obviamente nos gusta recibir ese tipo de regalitos. Son patitos muy chiquitos, para una economía normal de un país estable, económicamente hablando, no es un valor muy grande, pero hay que reconocer que esto en los países del primer mundo llevó a gente que escaló muy en gran medida esta nueva onda, esta dinámica, y armaron grupos donde mediante la compra de patitos para regalar entre shiperos, etc., armaban por ahí campañas solidarias donde la plata recaudada la terminaban donando a determinadas fundaciones. O sea, fíjense el nivel al cual llegó esto en los países del primer mundo, ¿no? En los países donde, bueno, evidentemente tienen la posibilidad de hacer un bien a la sociedad, gente simplemente shipera que les gusta aportar de alguna u otra manera la buena onda y la acción social para con el resto de la sociedad que no necesariamente es shipera. Así que bueno, nosotros lo tenemos considerado como una acción linda, la del regalo de los patitos. Entre shiperos nos gusta, y una de las cosas lindas que nos gusta hacer es cuando tratamos de regalar un patito. En Argentina son caros, no se consiguen en Argentina, cuesta muchísimo, entonces acá es más difícil, pero en el resto del mundo en general se puede conseguir. Pero bueno, después de charlar todo esto, les cuento ahora la historia, la anécdota de mi primer patito kawaii. Ustedes saben muy bien que yo les estoy debiendo la tanda de videos donde empiezo a hablar de las modificaciones y las reformas que le estoy haciendo a Timón, al Jeep, pero creo que todos los que me siguen o gran parte de los que por ahora me siguen conocen la historia de que el Jeep nuestro con Pau decidimos hacerle toda una serie de reformas, modificaciones y obviamente nada, hacerlo a nuestro gusto, a nuestro antojo, etc. Esto todavía no terminó, diría que estamos recién a un 30% del proceso, no de pensarlo, pues ya está todo bastante alineado el pensamiento, pero sí de la resolución. Así que el Jeep está, digámosle que en cero, está completamente desarmado, vamos a decirlo de esa manera. Pero a pesar de eso, tuve una muy linda experiencia hace unos días. Esto habrá sido... fue el viernes, hoy estamos hablando de que hoy es lunes, así que estamos hablando de hace 3 días, que me invitaron a comer 3 personas que fueron alumnos, yo diría más que alumnos en esta instancia de cursos de extensión, de gente de esta edad, yo diría colegas en el mundo de el diseño paramétrico 3D. Pero bueno, técnicamente vamos a decir que fueron alumnos del curso que damos con Vero en la UTN de
de diseño paramétrico con SolidWorks. Y me invitaron, me dijeron, che, Seba, vamos a ir a comer, nos vamos a encontrar en Capital, somos los 3 de una zona norte, una zona oeste, una zona sur, estamos yendo a comer, ¿querés sumarte? Vamos, le dije, me gusta, me encanta, les súper agradezco, la verdad que muy buenos alumnos, pero aparte muy buenas personas las 3. Así que, bueno, Andrés, Javi y, pobre le digo Nacho, Juan Ignacio, para no decir apodos a ninguno de los 3, vamos a llamarlos por el nombre. Y los 3 me invitan a comer a un restaurante y nos encontramos ahí para charlar un poquito, de ponernos al día de nuestras cuestiones personales, de hablar un poquito de la vida y que la acción no quede solamente en los hechos de un curso. Y tuvimos una hermosa cena, la pasamos espectacularmente bien, ojalá que se repita, así que gracias chicos por la invitación, estoy más que agradecido, es hermoso cuando de repente alumnos te invitan y te proponen participar de algo extracurricular y te involucran de esta manera. Pero la mayor sorpresa me la llevé al final de la noche, cuando uno de los chicos que, bueno, me conoce como shipero, él es muy fierrero también, con otro tipo de vehículos, pero es muy fierrero, y resulta ser que, se los voy a mostrar, me dice, te traje un regalito. Lo trajo a través de alguien que viajó al exterior, a Estados Unidos, donde esto es muy común, y me trajo mi primer patito kawaii. Es una belleza. Una belleza. O sea, ¿se dan cuenta lo que es? Es hermoso. Todos son hermosos, ¿no? Pero miren lo que es este patito kawaii con los anteojos de sol, con el gorro cowboy, con no me sale el nombre, perdón, con el pañuelo. Una verdadera belleza. Bueno, obviamente por ahora no estoy pudiendo colocarlo en el Jeep porque todos sabrán que estamos en pleno proceso, lo acabamos de decir, pero por ahora lo vamos a tener acá en el frente de la Duster como para que podamos disfrutarlo y nos acordemos que tenemos que terminar el proyecto, ¿no? Ahora particularmente estoy yendo para el taller mecánico, es lunes a la noche, así que probablemente este video no se los voy a poder subir hoy, pero estoy yendo para el mecánico a avanzar un poquito con esto de lo que es el avance del proyecto, de avanzar con las diferentes etapas. Hoy vamos a estar viendo con el mecánico algunos temas que tienen que ver con el motor, con el múltiple de admisión, que estamos trabajando sobre eso, el diferencial trasero. Estamos preparando todas esas partes para después ya poder empezar a ensamblar y bueno, empezar a darle forma al proyecto. Así que hoy no creo que les pueda subir este video, pero no quería dejar de hacerlo, no quería dejar de mostrárselos y les voy a mostrar una vez el patito porque es lo más importante del video. Miren qué belleza el patito, es una hermosura el patito. Así que bueno, tengo mi primer patito kawaii, no tengo el Jeep para poder ponerlo en su lugar, pero ya va a estar, así que lo vamos a dejar acá en la Duster para que todos los días cuando ando en la Duster me recuerde que hay que terminar lo antes posible el Jeep. Les prometo que muy próximamente, que dentro de muy poco, vamos a estar haciendo videos del tema del Jeep, de las modificaciones. Vamos a hablar con algunos otros colegas que bueno, también hicieron modificaciones en Jeeps y por qué hicieron y por qué eligieron cada una de esas modificaciones o elementos para ponerle o modificarle. Y posteriormente, en algún momento, bueno, ya subiremos las imágenes de timón con todas las modificaciones y ojalá que próximamente lo vean en la calle rodando. Si llegaron hasta acá, muchas gracias. Si les gustó la historia del patito kawaii, les agradezco un like en el video. Y si quieren saber todo esto y mucho más del proyecto de timón y quieren ir viendo todos los avances, los invito a suscribirse al canal. Muchas gracias y seguramente este video se lo estaré subiendo mañana o pasado. Nos vemos.